pues vamos a dar gracias. Vamos a iniciar. Se están grabando las enseñanzas. Ya está arriba la clase pasada que hablábamos se llamó el título Diaconisas y Servidoras. Fue el título de hace 8 días y ya están las primeras 4 enseñanzas. Ya están en la plataforma de YouTube de Casa Oración Zumpango. Y vamos hoy a la quinta clase. Es la lección número 5, que es la función del diácono. La función del diácono. Y bueno, vamos a dar gracias. Perdón si hay un poquito de eco. Vamos a ir mejorando la parte del micrófono a través de Meet. Y vamos a orar. Acompáñenme a orar. Padre, te damos a ti la gloria en esta noche. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias porque tú has sido bueno con nosotros. Gracias por cada diácono, cada coordinador, cada líder que ya está en esos momentos conectado. Gracias porque podemos ver, Señor, cómo tú tienes, Padre, a bien bendecirnos, capacitarnos a través de tu palabra y a través de este curso que es de servicio y liderazgo bíblico. Dame la gracia para hablar tu palabra, dame la gracia para que podamos edificarnos, Señor. Más que, Señor, llenarnos de conceptos, llenarnos de, Padre, a lo mejor de principios teológicos. Queremos, Padre, que este curso sea un curso más práctico, un curso donde aprendamos cada una de las funciones que tenemos como diáconos, como coordinadores y como líderes. Y que tu palabra sea la que nos revele, tu palabra sea la que nos enseñe, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues damos gracias, bienvenido a los que se acaban de conectar. Pues bueno, hermanos, vamos a continuar con nuestro estudio. Nuestro estudio de esta noche se llama La función de los diáconos. Estamos en la lección número 5. Y bueno, nada más quiero que vayamos a Primera de Timoteo capítulo 3, versículos 8. Primera de Timoteo capítulo 3, versículos 8. Y dice la palabra de Dios. Le voy a dar lectura y dice la palabra de Dios. Los diáconos asimismo deben de ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia, y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado, si son irreprensibles. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas, porque los que ejercen bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Permítanme tantito, Ok. Dice la palabra de Dios, ¿verdad? Aquí vemos los requisitos de los diáconos. Ya no me puedo regresar, ya hay 4 lecciones atrás. La primera es la intención y los propósitos de un verdadero ministro. La segunda clase tiene que ver con requisitos de los diáconos o de los que sirven. La tercera clase es los diáconos y sus esposas. Y la cuarta clase son diaconisas y diaconisas y siervas. Y hoy vamos a ver la función de los diáconos. Yo quiero, hermano, que hermana en Cristo que estás conectada, aunque mi tema de hoy enfoca en la parte de siempre, por lo regular voy a decir el diácono, pero también hablo de la diaconisa, la coordinadora o los líderes que estamos aquí. Este tema es
para todos, no solamente es para los diáconos, sino para todos los que sirven. Entonces vamos nuevamente a retomar un significado de diáconos. Diáconos significa uno que ejecuta los mandamientos de otro. Uno que ejecuta los mandamientos de otro. Un siervo, un asistente. Ahora, el diccionario Vine dice lo siguiente. En el diccionario Vine dice que el diccionario Vine dice, denota en primer lugar a un siervo, tanto si está efectuando un trabajo servil, como si se trate de un asistente que da servicio de buena voluntad, sin referencia particular al carácter de este servicio. En otras palabras, un diácono, en el sentido general, es un servidor, uno que sirve, pero en un sentido específico es aquel que se le ha otorgado cierto servicio, ciertas áreas prácticas, ciertas áreas de liderazgo, ciertas áreas que atender. Entonces, diácono en un sentido general es el que sirve aún cuando lo hace de buena voluntad, pero de manera particular es alguien que tiene este servicio o tiene un servicio a cargo. El diccionario Vine también dice que diáconos debe de distinguirse. Hablando de manera general, hablamos de un doulos, que es un esclavo. Doulos significa esclavo. ¿Cuántos de nosotros somos esclavos de Jesucristo? Todos somos doulos, los que estamos aquí. Y diáconos contempla también al siervo en relación a la obra que hace. Doulos le considera en relación con su dueño, pero diáconos en relación a la obra o a la función que hace. Ok, eso es de manera general. De manera general, ya hemos dado anteriormente estos significados, pero ahora sí vamos a la función de su obra. Vamos a poner un subtítulo y le vamos a poner la función de su obra. La función de su obra. Amén. Y dice, fíjense hermano, quiero iniciar con lo siguiente. Los deberes de los diáconos o los deberes precisos de un diácono no están definidos tan claramente como los de los pastores. En el caso de los pastores, que vamos a ver más adelante, vamos a llegar hasta los requisitos, los que anhelan obispado, pero los diáconos no están definidos sus funciones tan claramente. Eso no quiere decir que no estén, sí están, pero no son claros. Ok, pero la Biblia proporciona suficiente información para que podamos entender su función. La palabra diácono mismo indica que constituye una clase especial de siervos en la iglesia. Ahora, vamos a entender esto bien importante. Un diácono no es el supervisor general de la iglesia, no. Para ello están los pastores. Ok, pero un diácono muchas veces supervisa diferentes áreas. Ahora, un diácono tiene cierto respeto y ciertas responsabilidades y privilegios dentro de la iglesia, pero ellos no son los supervisores generales. Ahora,
Los diáconos deben siempre, y apunten esto bien importante, porque todos los que estamos aquí somos diáconos, servidores de alguna área. Los diáconos siempre deben de estar dispuestos a aceptar el papel de uno que sirve. Deben de estar dispuestos a aceptar el papel de uno que sirve. Ahora, quiero decirles algo. No es su caso, aclaro, no es el caso de ustedes, porque ustedes, me consta, tanto en Querétaro como en Zumpango, que ustedes están participando de su trabajo de diaconía. Pero quiero decirles que no todos los de la iglesia aceptan y harán la función de un diácono. Algunos a lo mejor quieren ser maestros, otros quieren ser de alabanza, otros quieren ser pastores, pero muchas veces, la mayoría de los casos, son pocos los que se toman el papel fundamental de lo que es la diaconía ya específica, porque todos, en un sentido general, los 70 servidores, voy a agregar a los de Querétaro, los 80 aproximadamente servidores que están bajo la tutoría de nosotros, todos en un sentido general son siervos, servidores, doulos, esclavos. Pero en función específica, hoy estamos aquí, la mayoría, faltan algunos por cuestiones a lo mejor de tiempo, de trabajo, y otros a lo mejor pues a lo mejor no le están dando el valor, la responsabilidad suficiente a este curso. Pero bueno, ya no queda en nosotros. Aún eso se pone a prueba. El hecho de que tú entres, estés en los cursos, a nosotros también nos deja ver que hay un interés por aprender, por sujetarte y por hacer tu función correctamente. Ahora, pero los diáconos, permítanme, los diáconos, aunque tienen un papel de servicio, hay algo que debe caracterizar a un diácono. Y eso es algo que sí me gustaría que usted lo entendiera. Porque, y no porque precisamente seamos nosotros los pastores, pero un diácono siempre debe honrar y respetar al pastor. Le voy a decir por qué. Porque un diácono siempre trabaja o siempre es como manos para el pastor. Ahora, hermanos, yo quiero aclarar, yo no tengo mano derecha ni mano izquierda, no. O sea, a veces decimos ese lenguaje, pero cuando alguien me dice, ¿quién es tu mano derecha en la iglesia? No, o sea, definitivamente nadie. Todos hacemos un trabajo importante. Todos somos necesarios. Recordemos, nadie es indispensable, pero todos somos necesarios. Pero un diácono, una de las características que debe de tener un diácono dentro de su función es honrar y respetar a los pastores. A nosotros nos ha tocado de manera particular, hermanos, que les damos el privilegio de servir y darles cierta coordinación, cierta diaconía, hasta cierto liderazgo. Entiéndase el liderazgo como servicio, pero muchas veces no nos honran y no nos respetan. Y eso es triste, porque ahí nos damos cuenta que todavía les falta honrar y respetar a la persona que Dios puso como pastor. Aquí y en cualquier iglesia, los diáconos, una de sus funciones es honrar y respetar a los ancianos. Ahora, cuando hablamos de ancianos, hablamos de pastores, pero un diácono acepta los deberes que se le asigna
o los deberes que se le asigna el pastor. Y un diácono debe de estar contento de trabajar bajo la supervisión general del pastor. Vuelvo a repetir, un diácono debe honrar y respetar al pastor, aquí y en cualquier iglesia. No lo digo porque yo sea el pastor, pero aquí está mi hermano Moy, están de Querétaro, que también sus servidores, sus diáconos, deben de entender que deben de honrar y respetar. Aquel diácono que se salte la autoridad, aquel diácono que falta al respeto, aquel diácono que no honra, que no valora, y si hablamos de honra y de respeto podemos hablar de mucho, pero hablemos en relación a la función. Ok, un diácono acepta el deber que se le asignan y está contento con trabajar bajo la supervisión general del pastor. Si yo llego y superviso a mi hermano Oscar de Querétaro, él debe de estar tranquilo, contento de trabajar bajo mi supervisión. Ahora, yo como pastor, a mí se me demanda también ciertas características y cierto trato amoroso, respetuoso a los que están debajo de nosotros, apoyándonos como diáconos. Si yo voy con Adrián, con Juan, con Fernando, con Rafa, aún con el hermano Moy, que está encargado, pero está bajo la tutoría de nosotros, encargado de Pedro Escobedo, siempre un buen diácono, un buen coordinador, un buen líder debe estar contento de trabajar bajo la supervisión general de un pastor. Cuando un diácono, un coordinador y un líder ya no está contento, ya no acepta la supervisión general de nosotros como pastores, nosotros como pastores lo sentimos. Ahí no se necesita discernimiento, ahí simplemente se siente cuando alguien ya no está contento bajo nuestra supervisión. Y quiero decirles que muchas veces, la mayoría de los casos, no todos, terminan por la separación o terminan por retirarse. Claro, yo como pastor, pues no me voy a retirar de casa de oración porque no quiero trabajar con un diácono, no. Aquí el diácono tiene que trabajar, estar contento bajo nuestra supervisión. Ahora usted dirá, bueno, pero hay de pastores a pastores, sí, yo estoy de acuerdo, pero nosotros tenemos un compromiso de servir a la iglesia, de servirles a ustedes. Ok, entonces cierro esta parte. Debemos, todos los que estamos aquí, debemos de trabajar en esa coinonía, en ese trabajo unido, contentos. Hermanos diáconos, con el amor de pastor les digo lo siguiente: cuando ustedes dejan de trabajar contentos, cuando ustedes dejan de, no honran, no respetan, se siente de este lado. De la misma manera, cuando el pastor ya no quiere trabajar con ustedes, pero créanme, hermanos, que mi caso como pastor, yo siempre trato de que hasta el final, hasta el tiempo que Dios nos dé, sigamos trabajando juntos. Yo les doy las gracias porque aquí hay hombres que llevan casi los 10 años conmigo en la congregación de Zumpango y a lo mejor llevan 5, 4, 6, 7 años como diáconos y seguimos trabajando de una manera eficaz. ¿En qué sentido? En esa coinonía y en esa unidad. ¿Hay malos entendidos? Sí. A veces hay diferencias, muchas veces. A veces nos hemos sentido solos, muchas veces. Yo también, usted también. A veces nos sentimos defraudados, también yo, usted también. Pero el amor de Dios, el amor del Padre que está en nosotros, nos hace perdonar errores, fallas y nos hace seguir trabajando juntos en armonía, en coinonía. Y yo anhelo, tanto en Querétaro, en las misiones, aquí en Zumpango, que sigamos trabajando
a lo mejor bajo mi supervisión, mientras Dios me dé licencia, mientras Dios me dé vida, bajo mi supervisión como pastor. De la misma manera, yo estoy bajo sujeción, yo estoy también bajo autoridad. Mi esposa y yo, por años, trabajamos en iglesias y sabemos lo que es estar bajo autoridad, bajo sujeción. Y hoy mismo, hermano, yo no me mando solo, estoy bajo supervisión del pastor Chuy Olivares y de los que con él gobiernan el ministerio de Casa de Oración. Ok, cierro esta parte. La naturaleza de su trabajo. Vamos a apuntar. La naturaleza de su trabajo. Para ello apuntemos Hechos capítulo 6, versículos del 1 al 7. Hechos capítulo 6, versículos del 1 al 7. ¿Ya lo tiene? ¿Quién me ayuda a darle lectura? Amén. Amén. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Amén. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Amén. Gracias, Oscar. Fíjense, yo les comentaba hace ratito que los deberes precisos de los diáconos no están definidos tan claramente en la palabra, como es el caso de los pastores y de los obispos, donde sí están muy precisas las funciones que tienen que hacer. Ok, pero tomando en cuenta Hechos capítulo 6, versículo del 1 al 7, que acaba de leer nuestro hermano Oscar de Querétaro, la naturaleza del trabajo de un diácono se ilustra con la función de los 6 hombres elegidos para satisfacer las necesidades. Di conmigo necesidades. Ok, en el tiempo de los hechos, la necesidad específica era la de las viudas griegas en la iglesia de Jerusalén. Ok, aquí, hermano, usted dirá: pastor, aquí no tenemos todavía muchas viudas. No, pero la naturaleza está en la función de satisfacer las necesidades de la iglesia local. Ok, aparentemente, fíjense, en Hechos capítulo 6, versículos del 1 al 7, aparentemente un asunto que era de todos, es decir, de toda la iglesia, se convirtió en un asunto de nadie. Y estas viudas en particular fueron descuidadas en la administración diaria. Ok, surge la primera pregunta.
¿Fueron los hebreos negligentes debido a la diferencia cultural y social y étnica sobre las viudas griegas? ¿O fueron los apóstoles que descuidaron el trabajo de la administración diaria? O sea, aquí surgen muchas preguntas. Aunque los apóstoles, fíjense, aunque los apóstoles, y aquí los apóstoles es la función que hoy tiene el pastor, en el sentido de la oración y de la predicación de la palabra. Los apóstoles, aunque reconocieron tal necesidad y la importancia de proveer para todas las viudas, ellos dijeron lo siguiente: no es apropiado para nosotros dejar la palabra de Dios y servir a las mesas. De ahí sale la otra naturaleza del trabajo de los diáconos. Ahora, no quiere decir que los apóstoles hicieran menos o fuera un trabajo inferior al que hicieran ellos. No, hermanos. No quiere decir, hermano, que nosotros ya nos sirvamos a las mesas o en las cosas prácticas o como coordinadores. No, hermanos. Lo que pasa es que ellos, los apóstoles, estaban principalmente preocupados por el bienestar espiritual, no por el social, ni tampoco por la distribución de las despensas. Y hoy en día, quiero que ustedes como diáconos se graben esto. Hoy en día sigue siendo la principal preocupación de los ancianos la palabra, la oración o la dirección de la iglesia en el ámbito espiritual. Yo quiero poner ciertos ejemplos. Miren, hermanos, yo doy gracias a Dios, en verdad yo sí doy gracias a Dios, porque yo puedo decir que tengo un equipo de trabajo, tanto en Querétaro como en Zumpango, que estamos y vamos caminando por buen camino. Yo he oído muchas críticas, nos han criticado, nos han juzgado, nos han menospreciado, pero bueno, eso no pasa nada. Nuestro corazón sigue firme en el Señor, no tenemos nada, pero yo veo que vamos caminando, ahí vamos. Pero debemos de entender esto, porque siempre el enemigo va a poner en el corazón de ustedes lo siguiente: el pastor no recoge las sillas, el pastor no lava los baños, el pastor no visita, el pastor no lleva despensas, el pastor, y siempre va a poner el enemigo eso en su corazón, de tal manera que nos desvíe del blanco en relación a nuestras funciones. Aclaro, el pastor ¿debe visitar? Sí, también. ¿El pastor puede entregar una despensa? Sí, también. ¿El pastor puede recoger una silla? ¿Puede barrer? Claro, por supuesto. Pero los apóstoles, hermano, reconocieron que tenían que levantar hombres con ciertas características y requisitos para servir a las mesas. De la misma manera, ok, vamos a ver aquí en el versículo 3. El versículo 3 dice lo siguiente: desde el versículo 2, dice la palabra de Dios: entonces los 12 convocaron a la multitud. Ahora, imagínense, hermanos, eran 12. Aquí nada más hay un pastor hasta ahorita. Ahí eran 12 y los mismos 12 no se repartieron a eso. O sea, ellos siguieron a lo que Dios les había mandado. Ok, dice la palabra, versículo 2. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron:
no es justo. Ahora, esa palabra no es justo no tiene que ver con la palabra en castellano de que no, eso no es justo, no, sino que no es correcto que el pastor, que el apóstol descuide su trabajo primordial por atender cuestiones secundarias importantes. Aclaro, secundarias importantes. Voy a poner un ejemplo. Recién que iniciamos la iglesia en Zumpango, yo me acuerdo del ministerio mucho de cocina. Yo me acuerdo que se las habíamos delegado a 2 matrimonios nuevos igual, muy amados, muy queridos. Ya no están con nosotros por cuestiones de cambio de residencia. Y yo recuerdo que llegábamos el domingo, pues yo preocupado por la palabra, por la administración, porque los niños tuvieran su palabra, los jóvenes su palabra, la alabanza y mi predicación. Y recuerdo que de repente, faltando 10 minutos antes de empezar el tiempo de alabanza, llegaban y me decían, pastor, no hay gas, pastor, no llegaron los platos, pastor, no llegó la masa de las tortillas. Miren, hermanos, en amor les contestaba lo siguiente: vamos a ver quién puede ir. Pero dentro de mí yo decía, es que esa es su labor. Un diácono debe de estar atento a las áreas de servicio. Hoy en día, si usted como diácono y tomando en cuenta este curso, pues ya para el próximo domingo, pues usted ya va a saber que si a usted le hace falta una escoba, si a usted le hace falta una olla, si le hace falta la cinta de seguridad, si le hace falta una cuna, si le hace falta la lona de los jóvenes, no estoy tocando, o sea, estoy generalizando, si le hace falta el lazo, entonces, hermano, no vaya y diga, pastor, hace falta esto. Más bien, diga, yo me tengo que preparar, anticipar, para que en tiempo y forma estén las cosas. Eso es algo efectivo. Sigo leyendo para poder entender el ejemplo. Ok. Dice, entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Perdón, me perdí un poquito por la letra chiquita de mi Biblia. Es indicios de que ya necesito lentes. Ok, dice, buscad pues, hermanos de entre vosotros, a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Ok, ¿a qué voy, hermano? Fíjense, la multitud de los discípulos recibió instrucciones de seleccionar hombres con requisitos adecuados. Y bueno, los discípulos empezaron a sacar nombres, fulano, sutano, etc. Y luego dijo, a quienes encarguemos de este trabajo. Ok, el trabajo de la diaconía no es un trabajo menor, pero es un trabajo que involucra mucho servicio práctico. Hablo desde la coordinación de cualquier evangelismo. Pongo un ejemplo. En evangelismo, pues de antemano yo soy enterado, hay un proyecto, pero al final los que tienen que ejecutar ese servicio, pues es Luis y su esposa. Los sugieres. El día domingo grababa un video ahí que lo subí ahí en mi historia de los sugieres y yo decía, wow, o sea, yo creo que llegué en una escena en donde estaban las 3 camionetas bajando lonas
y me impacté yo mismo de ver a tantos hombres y mujeres sirviendo. Pero eso es una responsabilidad que tiene que supervisar Adrián y Leti. La cocina. Cuando yo voy a la cocina, doy gracias a Dios porque ya no me dicen Omar, el gas, Omar o Pastor Omar, ¿verdad? Hay quienes me dicen Omar o Pastor Omar. Yo no tengo problema, hermanos, de veras. Sí, por respeto, ya hemos tenido ahí algunas situaciones de hermanos que cuando ustedes me dicen Omar, ellos se ofenden porque dicen es que no es Omar, es el Pastor Omar. Pero yo no tengo problema, sea Omar o Pastor Omar. Pero a lo mejor cuando hay hermanos, pues por testimonio y cuidar el corazón de ellos, pues Pastor Omar. Pero yo ya no estoy Pastor Omar, el gas, Pastor Omar. Es más, en ocasiones hasta los de más confianza les hago así. Así como que yo no sé. Es trabajo. Pero para eso, hoy nuevamente estamos viendo bíblicamente la esencia de todo esto. La esencia de la naturaleza del trabajo de los diáconos. Mantenimiento de la misma manera. Construcción se está formando. Todavía no tenemos, como quiera decir, la persona que diga yo me encargo, porque es un trabajo que si yo me encargo de la construcción va a ser maratónico, porque la construcción es prácticamente es un trabajo de grandísimo. En Querétaro, aquí está mi hermano Oscar, que puedo reconocer a él y a los hermanos que se organizan de tal manera que cuando llegamos nosotros a las media hora, una hora, un día antes, ya está recogido, ya está lavado, ya está puesto el audio, ya está puesto todo. Y ese es un trabajo que hacen los diáconos, los servidores, igual aquí, de la misma manera. Todo ese trabajo es un trabajo que ustedes se anticipan. Ahora, los discípulos dijeron lo siguiente. Ellos dijeron, encarguemos este trabajo. Ahora yo les he encargado a ustedes. Hay aquí coordinadores, líderes de alguna área, hay diáconos ya específicos en su función, quienes se les ha encargado sus diferentes áreas. A lo largo de todos estos años hemos aprendido a trabajar en equipo, hemos aprendido a amarnos, hemos aprendido a conocernos, a ver nuestras fallas, a ver nuestras virtudes, a ver errores, a ver cosas buenas. Ustedes de mí mismo también conocen las virtudes, conocen mis fallas, pero hemos aprendido a trabajar como un buen equipo. Ahora, esto indica, y esto también aplica a la misión de Izcali. Está nuestra hermana Blanquita. Nuestra hermana Blanquita es una colaboradora allá en Izcali junto con Henry y Jenny. Yo creo que también sería bueno que tomaran este curso ellos como anfitriones del hogar, porque ese es un trabajo que a mí me ayuda para que cuando yo llegue prediquemos la palabra y yo pueda ocuparme, como dice el versículo 3, a fin de que los apóstoles persistan en la oración y en el ministerio de la palabra. Cuando alguien me dice, pastor, pero ¿no cree que son muchos temas los que está dando a la semana? Yo les quiero decir que ese es mi trabajo. Sí son muchos, es martes, son 2, es viernes en las misiones, es Querétaro, es cursos, es el de alabanza. Ese es mi trabajo, hermanos. Para eso nos preparamos mi esposa y yo. Estudiamos un instituto bíblico, Dios nos llamó al ministerio para que podamos nosotros formar a ustedes en la palabra, en la palabra. Y dicen los apóstoles, ellos dicen que pudieran persistir
en la oración y en el ministerio de la palabra. Esto sugiere que el trabajo de los diáconos tiene el efecto de permitir a los pastores tanto tiempo como energía. Es decir, permite a nosotros el poder ganar tiempo y energía para los asuntos espirituales de la predicación de la palabra, de la ministración a las familias, de la consejería, de la dirección de la iglesia y de muchas otras áreas. Entonces indica que la iglesia seleccionaba a los diáconos, los nombraba para los trabajos que se requerían para el funcionamiento de la iglesia. Ahora, esto indica que los apóstoles les están dando autoridad a los diáconos. Y eso es algo que yo lo hice. Hemos orado 3 veces, los hemos presentado ante la iglesia. Unos ya no están, otros seguimos, pero 3 veces nos hemos presentado delante de la iglesia y diciéndoles: iglesia, aquí están estos hermanos que tienen la función de la diaconía, de coordinación, de liderazgo en algunas áreas. ¿Con qué propósito? Oramos porque se les imparte autoridad para actuar y para tomar decisiones con respecto a los detalles específicos a los cuales se les ha dado para desempeñar su función. Lo vuelvo a repetir, a ver si me sale igual. Ok. Yo como pastor hemos orado y les hemos impartido autoridad para actuar y para desempeñarse y tomar decisiones con respecto a los detalles específicos donde ustedes están sirviendo. Es decir, mi hermano Juan en la seguridad, mi hermano Adrián en los sugieres, mi hermano Fer en la tesorería, mi hermano Fer y en lo que es la parte de los jóvenes, fulano y sutano, y cada uno, ¿verdad? Se me van ahorita los nombres, no los alcanzo a ver a todos, nada más los que están en primera pantalla. Nos quedan 10 minutos, vamos a volver a mandar otro enlace, nos quedan 10 minutos, pero vamos a volver a mandar otro enlace, vamos a terminar 10:40, gracias por su tiempo, pero es importante conocer todo esto, ¿verdad? Ok, ahora, algunos pastores hoy en día tienen miedo, dudan hoy en dar a los diáconos la autoridad de estar sobre algo. Pero quiero decirles, hermano, yo no. Y no lo digo jactándome, no. Porque yo reconozco que no lo puedo hacer todo. Y les he dado hasta mi confianza a muchos para enseñar y para predicar. Les he dado a muchos aún la gracia y el privilegio de darles un lugar dentro de la iglesia como líderes, como que visitan a familias, van a hospitales a visitar. Y en esa confianza, hermano, se les delega autoridad. Pero recordemos, hermanos, que muchas veces los pastores tienen miedo de delegar autoridad. Les voy a decir por qué. Porque luego los diáconos pierden el propósito fundamental, pierden el respeto hacia el pastor. Y bueno, nos hemos visto a lo largo de muchos años cómo muchos hasta se autonombran, muchos hasta pues dicen, pues voy a poner este ejemplo así como lo estoy pensando. Dicen, no, pues ya me siguen los hermanos, ya me estiman, yo creo que puedo hacer mi iglesia, creo que yo puedo dirigir, creo que yo puedo ser mejor que el pastor. Pero hermanos, recordemos, todo tiene su tiempo. Hay una predicación
dentro de nuestra capacitación de servidores que les pedí que hicieran el resumen del pastor Daniel Rubalcaba, donde decía, todo tiene que su tiempo, al tiempo de Dios. Vendrá el tiempo en que muchos de ustedes se les ordene al pastorado, pero esperen el tiempo de Dios. Habrá muchos de ustedes que me digan, pastor, yo no soy pastor, yo soy un diácono y Dios me usa y yo veo que a muchos Dios los usa muy bien como diáconos. A otros veo que los usa muy bien enseñando. A otros veo que los usa muy bien en las cosas prácticas. Y yo puedo darme cuenta cómo Dios nos usa en diferentes áreas. Pero muchas veces el pastor tiene miedo de dar autoridad a los diáconos. No es mi caso, hermano. Yo estoy muy seguro de que el que me llamó fue el Señor. Y el que nos ha dado la gracia y la fortaleza es el Señor. Y yo quiero hacer un equipo de trabajo, tanto de Querétaro como de las diferentes misiones, como de Zumpango. Pero no lo puedo hacer solo. Necesitamos hombres llenos del Espíritu Santo, con sabiduría y de buen testimonio, y también que sepan honrar a la autoridad, respetar al pastor aquí y donde sea. Es bien importante, y no lo digo porque yo sea el pastor, sino porque en todas las iglesias se necesitan diáconos, hombres que sirven. Ahora, la clase, tú dirás, ¿en dónde sirven entonces los diáconos específicamente? Bueno, hay muchas áreas, la benevolencia, cuidadores, ujieres. Ahorita voy a ser un poquito más específico en eso. Ok, déjenme ver cuánto nos queda. 6 minutos. Ok, vamos a poner lo siguiente. ¿Qué tipo de servicio brinda un diácono a la iglesia? ¿Qué tipo de servicio brinda un diácono a la iglesia? Ok. Número 1, benevolencia. Benevolencia. Me voy a ir rápido. Un área obvia sería en el ámbito de la misericordia, como lo indica el ejemplo de Hechos, capítulo 6, versículo de 1 al 6, en donde los diáconos se les encargó la responsabilidad de velar y de brindar la asistencia a las viudas y a otros necesitados a quienes la iglesia es responsable. Pero también yo quiero agregar que la misericordia y la benevolencia tiene que ver también con la visita a hospitales de los hermanos de la iglesia, la oración por los enfermos. Ese es un trabajo de los diáconos, hermano. No quiero que usted diga que yo me estoy justificando. No, hermano. Yo también, cuando sé que alguien está enfermo, le hablo. Cuando sé que alguien está enfermo, le visitamos. No siempre, pero se ha encargado aquí un área de misericordia que está al cuidado de la benevolencia. Y usted debe de entender como diácono primeramente que la benevolencia, el cuidar a los necesitados, a los enfermos, es una responsabilidad que se hace desde la diaconía. Cuando tenemos una iglesia ya madura entre diáconos y ancianos, los diáconos son muy usados para visitar a los enfermos, a los huérfanos, a las viudas, para llevar las despensas, pero siempre un diácono debe ir en representación del Señor, de la iglesia y del cuerpo de servidores que somos. Si tú vas en representación autónoma, entonces te estás queriendo ganar para ti el cariño y el aprecio y Dios conoce las intenciones. Entonces siempre debemos de ir y decir, te venimos a visitar por parte de Casa de Oración Zumpango, Querétaro, por la misión de Pedro Escobedo,
y venimos a orar por ti, recibe un saludo y etcétera, etcétera. Eso es algo que Dios nos da y nos ha puesto en este lugar para poder representar la benevolencia desde el área de la diaconía. Otra de las áreas son cuidadores o vigilantes. Y no hablo del Ministerio de Prevención y Seguridad que tenemos en Zumpango. No. Cuando hablo de cuidadores y de vigilantes, estamos hablando de los diáconos que son colocados a cargo de alguna responsabilidad específica. Y aquí voy a decir seguridad, mantenimiento, cocina, construcción, despensas, etcétera, etcétera. Entonces, cuando hablamos de diáconos, cuidadores y vigilantes, son aquellos que están a cargo de responsabilidades específicas. Y ustedes como diáconos deben asegurarse de que se haya completado todas las preparaciones necesarias para que se efectúe su servicio y todo el propósito de la iglesia, que es brindar la adoración y la palabra de Dios a la congregación. El que trabaja en Ujieres, el que trabaja en mantenimiento, el que trabaja en seguridad, en la cocina, en cualquier área, tiene un propósito principal: preparar el lugar, adecuar el lugar, hacer los preparativos necesarios para cuando llegue la congregación, desde que entra a su carro hasta que se sienta y hasta que se va. Esos se les llama diáconos, cuidadores y vigilantes, de que las funciones se estén llevando a cabo. Vamos a terminar y nos conectamos 10 minutos más. Digo, 16 de fecha.
Amén. Ya estamos otra vez, ¿ah? Amén. Ok. Nos quedamos en cuidadores y vigilantes. Entonces, todos aquellos que tienen un cargo de responsabilidad, cada uno de ustedes tiene cierto cargo, debe de tener todas las preparaciones necesarias. Ahora, muchas veces se involucra el informe, las necesidades que requieren, pero se tienen que meter con anticipación. Se tienen que meter a lo mejor durante la semana, las preparaciones necesarias. Es un reto, hermanos, tanto en Zumpango como en Querétaro, como en cualquier iglesia, este proceso. Pero quiero decirles que aquí sí la práctica hace al maestro. Entre más practiquemos, más hagamos, ya después nuestra función se vuelve de manera natural. Ok, los cuidadores, los vigilantes, los responsables de diferentes áreas deben asegurar que su área, la iglesia, siempre esté limpia, siempre esté en condiciones propias para los servicios y las reuniones generales. Recordemos, hermano, que no todos sirven. En Zumpango somos aproximadamente como 200 miembros. De esos 200 miembros somos como 65 servidores y los demás es la iglesia a la cual se le atiende. En el caso de Querétaro somos aproximadamente como 30 a 40 miembros y son como 8 a 10 hermanos los que servimos, entre niños, jóvenes, ujieres, etcétera. Y igual así en las diferentes misiones, en Izcalli, en Pedro Escobedo, pues es algo que el Señor nos ha puesto en esta parte, ¿verdad? Y bueno, otra de las funciones, y esta es una de las funciones más necesarias, es la de los ujieres. Y bueno, yo puedo decir que el grupo de ujieres no es un grupo sencillo que a lo largo del tiempo se logra afirmar, pero los ujieres o los diáconos que sirven en el área de los ujieres, pues es un desafío todos los servicios, porque es de los servicios que siempre tiene que estar con anticipación. Son los servicios donde siempre tienen que estar, pues muchas veces son los primeros que llegan y los últimos en irse, ¿no? Y así cada uno de las diferentes áreas. En todas las iglesias o en las misiones, pues necesitamos formar ujieres, necesitamos formar coordinadores o diáconos que estén al frente de los ujieres y pues aquí tenemos un manual. Aquí pues a lo largo de 10 años se ha logrado cierto equipo y pues estamos dispuestos, así como medios, como alabanza, como mujeres, como seguridad, como evangelismo, cualquier área, hasta la misma cocina, hermanos, se puede multiplicar, se puede reproducir en las demás misiones, en las demás iglesias. De eso se trata, de que nos multipliquemos, primeramente en casa, atendámoslo de casa, pero después va a haber la oportunidad de por qué no capacitar, de por qué no ir y apoyar a las misiones que se van levantando. Bueno, los diáconos también pueden servir en la tesorería, en las responsabilidades de pagar administrativas. Muchas veces a mí me ha pasado últimamente, ya lo platicaremos, ¿verdad? Con los encargados. Últimamente, donde guardamos el lugar, la bodega y que compramos cosas y desde el domingo a la 1, ya hay gente, pastor, me va a dar o nos va a dar, pastor nos va a pagar y siempre, aquí está mi hermano Adrián, que siempre es el encargado de que está duro y duro el que nos renta, siempre
creo que son paisanos, y le dice, oiga, paisa, dígale a su pastor, y dígale a su pastor, y dígale, y por acá mensajes y por allá, pero muchas veces son cosas que pudieran bien hacer los diáconos, planificando y organizándonos, ¿verdad? Y todas esas cositas que van surgiendo son las que nos ayudan a nosotros a determinar y a tomar decisiones como de, Fer o Adrián o Juan, ve y paga esto y ve y haz esto, ¿no? Porque pues yo estoy en la consejería. Este domingo ni pude comer, fue una tras otra y me alargué en una y pues ya salimos un poquito tarde y pues pues los que siempre al final, ¿verdad? Vigilancia, cocina, y los demás ministerios que hasta el final saben que hasta que no se cierra ahí nuestro lacito porque no tenemos agua, no tenemos barda, pero hasta el final siempre nos andamos yendo y adrede a veces digo, no, pues ya hasta mañana le pagamos, ¿no? O sea, que aprendan ellos también que no estamos pues a la disposición, sino que tengo una tarea principal, pero todo eso se puede arreglar cuando empezamos a planificar y a distribuir las diferentes responsabilidades, ¿verdad? Ok, quiero ir hacia otra parte que es la enseñanza. Ok, fíjense, la enseñanza no está necesariamente involucrada en el trabajo de los diáconos. Quiero decirles, la enseñanza recae directamente en los pastores, en los ancianos, en los que están pastoreando la iglesia, sea un matrimonio, sean dos varones, 3 varones. Bueno, en Casa Oración México en Guadalajara, nuestro pastor principal, el pastor Chuy, ya tiene un equipo no de diáconos, sino de pastores, y aparte los diáconos que están ahí, los que han ido conmigo a los desafíos, los que están aquí, pues muchos de ustedes tienen relación con el pastor Carlos Olivares, el pastor Adrián, el pastor Chava Pardo, el pastor Toño Lázaro, todos ellos ya son pastores y la enseñanza pues recae directamente en los pastores, en los ancianos, pero fíjense, del grupo que se levantó en Hechos, es decir, de los 7 varones que se levantaron en Jerusalén para atender a las viudas griegas, Esteban y Felipe fueron 2 hombres que Dios los usó como predicadores de la palabra. Eso lo vemos en Hechos capítulo 7, verso 8, y dice lo siguiente. Hechos 7, 8, y dice la palabra de Dios. Y le dio el pacto, Hechos capítulo 7, verso 8. Permítanme tantito. Se me movió aquí un poquito. Ok. Hechos capítulo 7, verso 8. Dice, y le dio el pacto de la circuncisión, y así Abraham engendró a Isaac y le circuncidó al 8º día, e Isaac a Jacob y Jacob a los 12 patriarcas. Ok. Y... espérenme, creo que me... ok. Espérenme, creo que me equivoqué yo aquí. 7, 8. Ok, sí, perdón. Ok, es que es todo el versículo. Es todo el capítulo 7 y 8. Todo el capítulo 7 y 8 habla sobre cómo Esteban, como Felipe, fueron notorios predicadores. Ok, entonces en esta parte quiero decirte lo siguiente. Habrá diáconos que Dios los use también en la enseñanza. No precisamente, a lo mejor van a ser
pastores, o qué sé yo, a lo mejor sí van a ser pastores. Así como también habrá diáconos que Dios los use como pastores más adelante, que Dios los vaya preparando. Todos tenemos que ir, no es como en el mundo, como un escalafón. No hay que perder, no hay que meter ese tipo de estrategias a la iglesia, no. El llamado es divino y Dios es el que llama y capacita, no el hombre. No podemos autonombrarnos, ok. Pero si bien tanto Esteban como Felipe fueron usados no solamente como diáconos, sino también como predicadores de la palabra. En conclusión, hermanos, el trabajo de los diáconos es un trabajo de responsabilidad hacia la iglesia local que pertenecen. Y se necesitan, primeramente, personas humildes, responsables, dispuestas a ocupar los puestos de sirvientes, dispuestos a ocupar los puestos de servir a la congregación, aun cuando la congregación no lo valore. Mientras nos esforzamos por permanecer en la doctrina de Cristo, permanezcamos también en esta enseñanza. Entonces, hermanos, diáconos, de manera general, vimos las funciones de los diáconos. Entonces, yo quiero que ahora usted en adelante, pues no caiga en decir, pues es que no sé qué hacer, no sé qué es un diácono. No, ya vimos los deberes de los diáconos, los requisitos de los diáconos, el deber de sus esposas, las funciones de los diáconos. Ya nos percatamos que un diácono se anticipa, si a un diácono se le da, fíjese, la otra vez yo le decía a un joven que está, no voy a decir el nombre, pero yo iba para la congregación y me dice, pastor, hace falta, ¿sí traes esto? Y pues la verdad, lo que me estaba diciendo, pues ni por aquí. O sea, yo estaba preocupado por otras cosas. Es más, creo que hasta iba para Querétaro, no sé si estaba aquí, no recuerdo. Pero después yo tuve que hablar con él, le dije, mira, tú tienes que encargarte de tu servicio. Si a ti voy a poner un ejemplo, ¿no? Es que no, es un ejemplo general, no es que por ahí. Voy a poner cocina, o sea, no ha pasado nada en cocina conmigo, pero si a ti se te encarga cocina, pues tú tienes que estar con anticipación para que te coordines, tanto tú con los demás diáconos y con tu equipo de servicio, para que tengan todo lo necesario para la cocina. No se te ocurra, pastor, sí trae los bolillos, porque pues a lo mejor traeré mi torta de tamal personal, pero los bolillos para la cocina es un ejemplo, ¿me entiendes? O sea, no ha pasado, aclaro. Pero así puede pasar en medios, puede pasar con la gasolina de la planta, puede pasar con un micrófono, puede pasar con un cable. Yo sé que muchas cosas se guardan aquí en mi casa, otras en la bodega y entre todo el viaje es un reto, pero deben de estar en cuenta. Igual una vez me pasó y hay confianza con los líderes de jóvenes. Creo que la lona, pues nunca llegó su lona y yo veía que pues no pusieron lona y creo que ese día se quedaron ahí en la general. Y pues hablé y les dije, pues para la otra que no les pase, o sea, ya busquen su lona, porque luego me dicen, pastor, ¿dónde está esto? ¿Dónde está aquello? Y a veces ni yo mismo sé dónde están guardadas las cosas. Una de dos, están en la bodega, o están unas en mi casa, o están con los coordinadores, ¿no? Porque luego los coordinadores se llevan, cosas. Entonces debemos
debemos siempre, y quiero aclarar esto, que yo sí les pido comprensión, apoyo, para que no pase esas cosas, ¿verdad? Porque pues yo como usted, pues tengo muchas otras áreas que ocuparme, ¿no? Y no tan solo de aquí, también estamos preocupados por Querétaro, porque la palabra llegue, porque quién va a predicar, porque los sermones de allá, y por cada una de las diferentes áreas. Entonces, cuando yo valoro mucho cuando un diácono, entre menos problemas, menos preocupaciones le genere al pastor. Por eso decíamos hace ratito, el diácono debe de ser alguien que está contento, que están trabajando en comunión con su pastor. Y entre menos trabajo y menos carga nos genera a nosotros, eso es una bendición para que nosotros nos ocupemos de lo que estamos llamados, a ministrar a la gente, a ver la necesidad de la gente, orar por la gente, aconsejar a la gente, la palabra de Dios. Fíjense, hermanos, muchas veces yo estando predicando, veo que llegan a pasar cosas o pasan cosas que me hacen a mí tambalearme y a veces no enfocarme bien en la predicación. Y a lo mejor usted podrá decir, no, como que al pastor hoy no estudió. No, sí estudié, pero 10 minutos antes pasó una situación la cual se tuvo que haber previsto por los encargados de cada área y no se vio, y entonces se sube uno con la carga, ¿me entienden? Se sube uno con la preocupación. Pero cuando ustedes hacen como lo hacen, mire, hermano, yo me voy hasta tranquilo a Querétaro. Pero cuando de repente pasan informes donde ya no se hizo esto, ya no se hizo aquello, ya faltó esto, pues bueno, vamos a poner más preocupación, más cuidado en cada uno de nuestros deberes. Trabajemos en equipo, pero aún así yo les puedo decir, hermanos, que vamos bien, no es regaño, es parte de nuestro funcionamiento de los diáconos, pero yo puedo decir que vamos bien, ahí la llevamos, ¿sale? Pues bueno, hermanos, muchas gracias, hoy nos pasamos un poquito más, pero era necesario, y pues vamos a dar gracias, ¿verdad? Hoy no doy participación, hoy damos gracias. Doy gracias a Dios por sus vidas, en verdad, valoramos mucho su trabajo, apreciamos mucho su trabajo como diáconos, y pues ahora sí usted va a entender que si tiene una responsabilidad, pues hay que anticiparnos a la responsabilidad, ¿verdad? Entonces, vamos a orar, amén. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Gracias porque hoy aprendemos, Señor, pues que tu palabra, Señor, no da precisos las funciones de los diáconos, pero a través de los ejemplos que vemos en la Biblia nos damos cuenta de la naturaleza del trabajo de un diácono. Gracias. Yo quiero terminar dándote gracias por los diáconos que hay aquí en Zumpango, los coordinadores de área, los diáconos, los diferentes maestros y líderes de los grupos de Querétaro, Señor. Gracias por mis hermanos que están dispuestos a servir y que juntos, Señor, en las misiones, en las diferentes misiones en Querétaro, en Zumpango, podemos siempre contar con hombres dispuestos. Yo agradezco porque nos restan carga, y yo te pido que tú nos des la gracia y la sabiduría para que podamos hacer nuestro trabajo y cada uno cumpla su función, cada uno cumpla su área, y que juntos podamos ministrar a la congregación. Un trabajo práctico, unos baños limpios, bendicen a la iglesia y ministran a la iglesia.
aún un guisado, la venta del talento, una silla limpia, una lona bien puesta, un sonido bien puesto, ujieres ministrando a las necesidades con pañuelos, a las necesidades de la iglesia, alabanza, medios, cada área haciendo su parte, cada diácono, cada coordinador, cada líder haciendo nuestra parte y yo como pastor haciendo mi parte, vamos a bendecir a la iglesia. Y no cabe duda que la iglesia, tanto en Querétaro como en Zumpango y en las misiones, seguirá creciendo, creciendo, creciendo. Pero tú, Señor, que tú nos ayudes, que tu gracia nos ayude todos los días para hacer nuestra función. En el nombre de Jesús, amén y amén. Mis hermanos, pues muchas gracias por su servicio, por su disposición. Y en verdad, hermanos, lo valoramos su tiempo, valoramos su sacrificio, valoramos el que muchos de ustedes aún han puesto sus bienes materiales, sus carros, su economía, su vida misma, tiempo de pasar con sus hijos, con su familia, por el beneficio de la congregación. Y lo valoramos en gran manera. Y no yo solamente como pastor. El Señor sube como un perfume agradable a Él. Mis hermanos, yo doy gracias a Dios por este equipo de trabajo. ¿Ustedes también? Amén. Amén, amén, amén. Y bueno, pues toda diferencia, toda falla, pues acuérdense que ya hemos aprendido el amor fraternal y el amor ágape nos ayuda a que el perfecto amor cubre multitud de pecados, errores, fallas humanas y ahí podemos caminar. Bueno, último, hermano, los hermanos que puedan este sábado a Casa de Oración Ciudad de México, Voz de Dios, puedan asistir. Ahí nos vemos, ahí los esperamos. Queremos ir de playera blanca con pantalón, puede ser pantalón de mezclilla o pantalón de vestir negro. Y queremos, tanto si vienen de Querétaro, algunos ya me han confirmado, otros no se preocupen, va a estar en vivo, va a estar las transmisiones. Viene el pastor Carlos Olivares, viene el pastor Jonathan Arcos y pues ahí nos vemos este sábado. Recordemos, y esa es una anécdota que a mí me ayuda mucho. Cuando un leñador no afila su hacha, puede cansarse más porque puede trabajar, cortar un madero, pero al no estar afilada el hacha, no está cortando adecuadamente. Y cuando afilamos el hacha, a veces no necesitamos cansarnos, dando estratégicamente y bien afilada. Entonces tenemos que afilar el hacha espiritual que traemos, ¿verdad? Y esos congresos nos ayudan. Pues bendiciones, mis hermanos. Buenas noches. Dios les bendiga. Bendiciones, buenas noches. Bendiciones. Buenos días. Primero Dios, nos vemos por allá el sábado. Amén. Buenas noches.